Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa que espero que sea de muy buen provecho para todos. Decía un amigo y me enseñó que nosotros los humanos tendemos a querer cosas permanentes en una vida que es transitoria. Por eso hacemos resistencia a los cambios. Por eso se nos dificulta tanto cuando se nos proponen renovaciones, modificaciones que quizás pueden incidir positivamente en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo, además, que no solamente es transitorio, sino que la vida es dinámica. Todo cambia. A veces pensamos que para mal y al final nos damos cuenta que es para bien, pero adaptarse a esos cambios también se nos hace un poco difícil. Eso sucede en la vida personal, pero también en la organizacional. Las instituciones, las empresas, incluso las familias cambian su estructura, cambian la manera de gestionarse, normalmente buscando mayor productividad. Es por eso que hemos decidido pues invitar a un amigo que además, por tanto que ha trabajado en estos temas, yo puedo considerarlo como un experto en lo que se refiere a la estructuración y a la reestructuración de organizaciones, de empresas, de instituciones. Es por eso que le doy la bienvenida y agradezco que hayas aceptado, Pedro Guerrero, acompañarnos en Mujer a Tres Tiempos. Bueno, nada, muchísimas gracias, Ángela. Lo cierto es que teníamos mucho tiempo que no compartíamos, y sobre todo en estos espacios. Y para mí siempre ha sido un placer acompañarte y que en una especie de conversación pudiéramos abordar los temas de interés para el programa. Ok. Hoy día, normalmente, Pedro, y lo has vivido en carne propia con todo, por mucho tiempo, con mucha entrega. Hay momentos en que en las instituciones, y hoy día estamos viviendo ese momento, incluso con las propuestas que ha hecho el gobierno de reestructuración, integración, absorción, desintegración quizás. Así es. Y esto genera inquietud. Inquietud en qué se puede convertir. ¿Ves? O sea, ¿cuáles son esas características que deben cumplirse en una institución o empresa para saber que es el momento indicado de reestructurar? Bueno, mira, es interesante, de hecho, iniciar por ahí, porque estos procesos tienen su abordaje técnico, estrictamente técnico y científico, digámoslo así, por un lado. Y cuando uno lo mira en el ámbito de una organización privada, evidentemente que la mirada siempre va a ser técnica y por otro lado financiera. Porque si uno analiza las organizaciones, uno puede decir en términos generales que hay dos grandes propósitos. Si lo medimos por el lado de una empresa privada, el fin de cualquier empresa privada, independientemente de los elementos que se incorporan en materia de responsabilidad social, lo que están buscando fundamentalmente es hacer sostenible su rentabilidad financiera y económica. Y eso, digamos, es el fin último de cualquier organización que hace una inversión de capital para la producción de un bien y de un servicio. Su propósito al final es que eso le genere rentabilidad y que sea sostenible en el tiempo. Y en el ámbito de las empresas privadas, a través del tiempo han estado utilizando diferentes estrategias e intervenciones, pero siempre el punto focal es cómo hacer sostenible la rentabilidad financiera, económica de esa organización y asegurar un retorno de la inversión adecuado en función del tiempo y de los recursos que se han invertido. Y eso está como muy claro, muy determinado. Y reitero, independientemente de que incluso uno puede hablar, pero en la parte de la estrategia de responsabilidad social corporativa, al fin y al cabo es una estrategia que termina de todas maneras posicionando la marca, generando una buena imagen de la marca, por al final generando clientes y posicionando sus bienes y servicios. Y al final todo eso se busca que se genere rentabilidad.
en este caso financiera. Si tú lo vas a ver por el lado de una institución pública, o digamos, incluso podemos incorporar ahí a la ASFL, que son asociaciones sin fines de lucro, uno dice también hay un tipo de rentabilidad que se busca, lo único que es una rentabilidad de carácter social. Y esa rentabilidad social de alguna forma se mide por el impacto que determinadas políticas públicas, o en el caso de una ASFL, de los programas y las intervenciones que hace en los servicios que presta, está buscando de alguna forma impactar en el mejoramiento de algún aspecto o índice de la calidad de vida de los ciudadanos o de los usuarios que buscan para sus servicios. Entonces, por un lado, uno tiene todo el tema de la rentabilidad financiera, que es el fin y el propósito final de una organización, rentabilidad económica, y de una institución pública, todo el tema de la rentabilidad social. Y esos son como los elementos que deben guiar la sostenibilidad de esos procesos, rentabilidad financiera o rentabilidad social, es lo que debe guiar cualquier proceso de transformación, de cambio, de eliminación, de que una empresa, incluso una institución o una empresa desaparezca, en la medida en que esa rentabilidad se ve amenazada o no se hace sostenible en el tiempo, porque no tiene sentido ni invertir recursos y capital para que esa rentabilidad no sea adecuada, ni hace mucho sentido invertir recursos y gasto público o digamos, inversión de capital en procesos vinculados a infraestructura o la creación de determinadas instituciones públicas si no hay rentabilidad social. Digamos, si eso no va a impactar de forma significativa en los ciudadanos, que son, digamos, el objetivo final a la cual cualquier institución pública busca impactar o mejorar. Entonces, digamos, sobre esos dos criterios, es desde mi punto de vista que se debe justificar y plantear cualquier cambio. Y esa es la mirada técnica, digámoslo así. Pero yo tengo que reconocer que en el caso específicamente de las instituciones públicas y donde se ha planteado toda esta propuesta de reforma de la administración pública en sentido general, hay también una mirada política. Y esa es la otra dimensión que uno tiene que analizar. Claro, yo que soy más técnico, yo siempre digo que yo en los años 80, 90, era muy técnico y después de los 90 soy politécnico. Porque tengo que hacer. Aceptaste el hecho de que todos los seres humanos son seres políticos. Así es. Que estamos, no necesariamente partidistas, pero sí preocupados por el bienestar común, que se supone que es el fin principal de la política. Claro. Al final, de todas maneras, todo estos procesos, tomando en cuenta esos objetivos, entonces digamos que uno ya se puede meter a la ingeniería del detalle de lo que implica un proceso de cambio, de transformación o de fusión. Digamos, por eso quiero proponer ese parámetro que es como el objetivo final que puede justificar estos procesos de transformación, de cambio, de fusión, de eliminación de instituciones en sentido general. A partir de ahí ya, entonces digamos que el segundo eslabón es un poco ver cómo estratégicamente se maneja eso y se instrumenta, se implementa. Y se van evaluando entonces naturalmente los efectos que eso va generando y se van haciendo las adecuaciones. Digamos que esa es como la mirada que uno inicialmente tiene que tomar en cuenta. Y claro, cuando uno empieza, y posiblemente vamos a entrar en ese tema, lo evalúa sobre la realidad de lo que se ha propuesto en el ámbito naturalmente de la transformación de la administración pública. Entonces ya hay que tener esa mirada política y ver de alguna forma si se han aplicado todos los criterios técnicos que se requerirían para producir eso que se ha estado proponiendo en toda esta reforma que ha propuesto el gobierno actual. En todo proceso, o sea, independientemente del tema que nos ocupa, yo creo, tú me corregirás, que lo primero es tener un diagnóstico. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Sí. Los diagnósticos nos pueden conducir a una toma de decisiones acertada o no. Porque pudiéramos estar atacando un síntoma solamente y no la integralidad que implica. Entonces, vamos a poner paliativos transitorios y no vamos a resolver el problema que nos va a llevar a conseguir lo que es la propuesta. En este caso, eficiencia y rentabilidad. Se pudiera interpretar, o creo que así se ha expresado, reducir el gasto público aumentando la eficiencia.
Así es. Entonces, ¿quiénes son los llamados o cuál es el proceso correcto para poder tener un buen diagnóstico? Mira, de hecho, y hablaste de la palabra diagnóstico, mira que el diagnóstico entraría, una vez yo tengo el propósito final claro, yo lo que voy a determinar es cuáles son mis capacidades y brechas que me hacen sostenible ese propósito final. Hablamos de rentabilidad financiera, rentabilidad social. Y entonces, digamos, cuando tú haces esa fase del diagnóstico, simplemente es para determinar cuáles son mis capacidades y brechas que me van a permitir o no hacer sostenible eso en el tiempo. La capacidad es porque con la capacidad yo lo que voy a hacer es optimizarla, maximizarla, y las brechas a cerrarla. Y entonces nos metemos ahí a determinar si el lineamiento estratégico que he definido es el correcto, si, digamos, si me va a llevar a un buen puerto y si me va a hacer sostenible esa rentabilidad social económica. Me lleva después a mirar los temas de los procesos internos, tanto los procesos estratégicos, los procesos misionales u operativos y los procesos de apoyo, a ver entonces cómo es el diseño organizacional que me va a soportar tanto los procesos como la parte estratégica que yo he querido proponer, que a su vez es la que me conecta con el fin final, que es la rentabilidad social y económica. Mira que te lo estoy haciendo como una especie de hilo conductor. Y después mirar incluso el tema de las capacidades del personal, que es el que va a terminar haciendo posible que eso se mantenga en el tiempo en sentido general. ¿Y qué papel juega el resultado? ¿Cuáles han sido los logros de cada una de la institución para poder considerarla como fusionable o desintegrarla o convivir en cualquier de estos procesos? Sí. A mí, por ejemplo, de estos procesos de cambio que se han propuesto para la administración pública, sí me preocupa que me da la impresión que no se ha realizado considerando todos los criterios y fundamentos técnicos científicos que para estos propósitos se deben producir estas propuestas. Y no lo voy a decir, no lo digo yo. De hecho, escuché en un momento al ministro administrativo, al ministro del MAP, a Simon Freud, que es el ministro de la Administración Pública del MAP, en una intervención que tuvo diciendo, bueno, que como había una propuesta de reforma fiscal y en la reforma fiscal mira por la parte de los tributos, digamos, del pago de impuestos a la ciudadanía, y mira también cómo se mejora la eficiencia del gasto, el gobierno quería dar un ejemplo inicialmente de eficiencia del gasto sobre la base de fusionar, eliminar, integrar otras instituciones. Incluso le puso un número diciendo que con ese proceso de transformación de la administración pública, el gobierno se estaría ahorrando alrededor de 25,000 millones de pesos. Se estaría ahorrando, pero se calculó cuánto estaría perdiendo. No, digamos que al final la pérdida, digamos, si tú dices que la rentabilidad, en este caso de carácter económico, desde el punto de vista de la eficiencia del gasto, es que yo estaría ahorrándome 25,000 millones que lo estaría utilizando para invertirlo en otras políticas públicas. Y digamos, ahí aparentemente no habría pérdida, porque al fin y al cabo lo que se ha resaltado es que el gobierno estaría teniendo como ganancia por ese proceso de transformación y de cambio de todas esas instituciones públicas alrededor de 25,000 millones de pesos. Y entonces digamos que eso se ha planteado que es como el aporte inicial que hace el gobierno, haciendo un sacrificio por el lado del gasto para poder justificar el otro componente de la reforma fiscal, que es lo que tiene que ver con la reforma tributaria. A mí me parece que eso puede ser un argumento, pero no me parece que sea un argumento tan sólido y tan fundamental, digamos, haciendo este proceso de transformación para supuestamente generar eficiencia del gasto, pero al mismo tiempo para justificar la reforma fiscal. Y entonces ya cuando tú lo planteas en esos términos, hace que tú no estés mirando la rigurosidad técnica con la cual se deben hacer todos estos procesos de fusión y de transformación en sentido general. Y el proceso que se ha seguido, evidentemente que no parte de eso que habíamos hablado y que tú muy bien planteaste, que es iniciar haciendo un buen diagnóstico para determinar evidentemente dónde están esas capacidades y brechas de esas instituciones que van a estar en juego en este proceso de cambio y transformación, definir los lineamientos estratégicos, es decir, hacia dónde debemos orientarnos
y volvemos poniendo el punto fundamental, que es cómo hacemos y garantizamos mayor rentabilidad social, que se mide sobre la capacidad que tiene el Estado de mejorar la calidad de vida de la población dominicana. Y después definir entonces cuáles son los procesos que se van a transformar, cuáles son los procesos que se van a crear, cómo hacemos eficientes esos procesos, porque al fin y al cabo, cuando tú miras la parte del proceso, básicamente estás mirando tres cosas. Uno, cómo hacer de forma oportuna, pertinente y con calidad la entrega de los servicios a la población, cómo ahorrar tiempo, cómo ahorrar recursos. Y cómo satisfacer las necesidades de los usuarios en este caso. Digamos que esa es una primera mirada que tú haces al momento de, una vez tienes los lineamientos estratégicos claros. Entonces la otra mirada es decir cómo hacemos más funcional todo el diseño organizacional. No sabemos muy claramente, incluso porque yo no creo que se haya hecho un estudio de relacionado, por ejemplo, a la funcionabilidad de la burocracia estatal y de la funcionalidad del diseño organizacional en función de cómo se garantiza una toma eficiente mejor de los recursos en sentido general, y después incluso un análisis de brecha y de capacidad en función de los recursos humanos que van a estar implicados en ese proceso. Me da la impresión que todo ese análisis, que es más racional, tengo la impresión de que porque no se ha planteado, simplemente si existe no lo conocemos. O sea, si se hizo un real diagnóstico profundo, participativo, donde se tiene la mirada externa de expertos que te puedan decir cómo deben funcionar las cosas, pero que también estén los que están trabajando dentro diciendo qué han vivido, por qué han hecho, por qué no han hecho y qué pueden hacer. Si eso existe, sería bueno pues que se dé a conocer. Así es. Que la información que hayan obtenido para tomar estas decisiones, pues provengan de información fidedigna. Tanto y pasada por el colador del tecnicismo, de la ciencia. Y me preocupa ocupa mi mente de manera específica el que también se puedan confundir, el que la estructura de una institución se pueda juzgar como infuncional si no hay una evaluación de la gestión. Totalmente. Porque hay estructuras muy bien hechas, como digo yo. O sea, hay un equipo en que es maravilloso y tú dices que no funciona, pero nunca lo conectaste. Así. Ese carro no es eficiente, pero ¿hacia dónde fuiste? ¿Cuándo lo corriste? Entonces, si tomo una decisión solamente viendo estructura, sin ver la gestión y los logros de esa gestión, ¿estaremos tomando una buena decisión? No, hay mucho sesgo. Vamos a hacer una pausa en este momento para que me desarrolles esto y me des luz. A ustedes no se vayan, que creo que vamos a encontrar luz en este tema que yo sé que ocupa la mente de muchos de ustedes. No se vayan. Todo lo bueno tiene un gran comienzo. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. El equipo que no se rinde, gente buena que da más. Desde el sur al norte, del este al oeste, ponemos el corazón en el crecimiento de la gente. No hay que esperar mañana, el mañana es el presente. Juntos alcanzamos cada meta pendiente. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Un equipo que no se rinde, gente buena que da más.
construimos un gran sueño que viene del corazón. Y es que a los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos, Gente buena que da más. los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Con manos unidas y corazones abiertos, alcanzamos horizontes, disipamos desiertos. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos. De luz y felicidad. Que los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Confía, somos gente buena. ¿Tú sabes qué? En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros, Pedro Guerrero y Ángela Torres de Mujer a Tres Tiempos, y hablamos de fusiones, integraciones, absorciones, disoluciones, reestructuraciones de empresas, organizaciones, y en un momento tan crucial como este en que ¿cuántos empleados públicos somos? Muchísimos, miles y miles. De hecho, no recuerdo exactamente la cifra, pero deben andar por los casi 700.000 empleados, servidores públicos. O sea, aquí la fuerza laboral la carga sobre los hombros mucho el gobierno. Y necesitamos que sea eficiente, efectivo, productivo y que cumpla, como decía Pedro en el segmento anterior, pues esa parte no solamente económica, no es un asunto solo de números, sino que pueda cumplir la parte social, cumpliendo con la misión para la que fue creada cada una de esas instituciones. Y le preguntaba, compartía mi ocupación mental con Pedro, de que a partir del diagnóstico, de un buen diagnóstico, sabemos si tenemos un plan bueno. Es como el cuerpo humano. Está hecho, gusten o no, yo que creo en Dios, esto fue hecho correctamente. El asunto es que si usted no lo entiende y lo usa como es, va a fallar. Entonces, eso pasa en las organizaciones. Si no tienes un buen diagnóstico, informado y detallado, con los actores principales, y vuelvo y repito como en el segmento anterior, con entonces pasado por el sedazo de una opinión técnica y científica, estaremos resolviendo problemas o creando más. Así es. De hecho, mira, siguiendo analizando el tema de esta propuesta de reforma de la administración, que se la ha llamado reforma. Y lo cierto es que la palabra reforma tiene un concepto mucho más abarcador que posiblemente lo que se ha estado proponiendo. Porque si tú te preguntas, ¿por dónde iba a empezar esta reforma? Y digamos que es una reforma bastante parcial, porque no está viendo al Estado y al gobierno de manera integral. Y porque si tú te das cuenta, digamos que son propuestas de fusiones, de eliminación, de articulación de instituciones, en sectores muy específicos, en la parte de todo el tema vinculado a la gestión de las finanzas públicas y de la política fiscal, al momento de fusionar, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía, Prevención y Desarrollo. Recuerda que el Ministerio de Hacienda básicamente define y dirige la política fiscal relacionada al tema de ingresos, gastos y financiamiento. Prácticamente cuando se incorpora, y aquí es interesante porque hay que ver quién asume a quién, y se entiende que el Ministerio de Hacienda va a asumir al Ministerio de Economía, Prevención y Desarrollo, porque lo que le aporta básicamente a lo que ya hace Hacienda en materia de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, tiene que ver básicamente con el componente de planificación, digamos que es un componente importante que se maneja desde el Ministerio de Economía, una parte importante relacionada a todo el tema de la inversión pública,
que se maneja bajo los criterios del Código SNI, del Sistema Nacional de Inversión Pública en sentido general. Y entonces digamos que ese, digamos, el componente que pasa del Ministerio de Economía a Hacienda. Si te vas por el lado de educación, también la señal que se ha mandado es que el Ministerio de Educación asume y absorbe al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Por muchas razones. Primero, porque el que tiene más recursos en estos momentos es el MINER, que maneja el 4% del Producto Interno Bruto. Pero digamos, si lo fuéramos, y después vienen parte de fusión y de creación en el ámbito del sector agropecuario y otras instituciones que están vinculadas a la política social del gobierno. Dice, ¿por dónde debiera empezar un proceso de reforma? Bueno, porque el primer punto es la reflexión, y que es parte del diagnóstico que el gobierno debiera hacer en el sentido, uno, ¿cuál es el modelo económico y social que nosotros debiéramos darnos en función de nuestra ventaja competitiva y comparativa? Mira que ese es el primer punto, posiblemente reflexión. Dice, ¿qué modelo de desarrollo económico, político y social debe darse a la República Dominicana para poder, sobre la base de nuestra ventaja competitiva y comparativa, digamos, hacer de la política de Estado tenga mayor impacto en la rentabilidad social, o sea, en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos que componen el Estado? Esa sería, digamos, la primera reflexión. ¿Y cuál sería y eso entonces te va a decir cuáles son nuestras capacidades y brechas de ese modelo? Incluso viendo los factores internos del país, y esa es la parte de la ventaja, digamos, competitiva, pero también en comparación con otras sociedades y el entorno internacional. ¿Y cuál sería entonces el siguiente eslabón de reflexión? O lo que tiene que ver entonces, ¿cómo organizamos el Estado? Claro. Entonces, ahí, ¿cómo organizamos el Estado? Entonces te da una panorámica, es decir, ¿cuáles son las instituciones existentes? ¿Cuáles son las que hay que crear? ¿Cuáles son las que hay que quitar para que ese modelo económico y social sea competitivo en el contexto internacional? Y después, digamos, que tú tienes claramente eso. Entonces, digamos, ¿qué ciudadanos necesitamos formar? Ve el orden que... Y no al revés. O sea, tengo gente que ubicar, la pongo aquí y allí, luego no da resultado y resulta que hay que reestructurar la institución. Pero es que estuvo bien diseñada. Lo que pasa es que no se gestionó. Claro, como debía ser. O sea, no necesita una fusión, no se necesita una integración. Hay que ver qué recursos tenía, que esa es la otra parte. O sea, de ti aprendí que uno define qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, claro, y con qué cuentas. Así es. Y con qué cuentas. Porque, yo quiero algo, lo diseño perfectamente, pero hay un asunto que es tiempo, hay un asunto que son las capacidades de quien va a gestionar esto, que lo va a conseguir y con qué lo va a conseguir. Claro, porque no lo conseguiste, pero ¿y dónde estaba con lo que tenía que hacerlo? Así es. Mira que en la fusión del Ministerio de Economía, Progreso y Desarrollo y la fusión del Ministerio de Hacienda, yo siento que no había que hacer mucha reflexión. Uno, porque en la mayoría de los países esos temas no están separados. Digamos, en la mayoría de los países son un Ministerio de Hacienda que maneja todo el tema de planificación, el tema de ingresos, gasto y financiamiento público en sentido general. Ahora, cuando te vas, por ejemplo, a la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es el MESI, y el Ministerio de Educación, entonces ya tú te das cuenta que ahí posiblemente se han violentado todos los parámetros técnicos, científicos que debían considerarse. Y ahí lo primero que se debió plantear era, más que la fusión inicial, es una reforma del sistema educativo dominicano, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Solamente te cuento que, por ejemplo, a mí me tocó, por mandato inicialmente del Consejo Económico y Social, conducir e iniciar 2 procesos de reforma. Durante el periodo 2021-2024, se había mandado. Acuérdense que en el periodo 2021-2024 el presidente Luis Abinader planteó 16 reformas. Y se convocaron, no sé si te recordarás, que se convocaron a los partidos políticos a discutir un poco todas esas reformas. Después los partidos políticos terminaron un poco no siguiendo
participando en el proceso porque se entendía que para ellos participar el gobierno tenía que tener la iniciativa de proponer el tipo de reforma para ellos sobre esa base hacer la discusión. Al final de esa reforma, la única que más o menos prosperó fue la reforma del sistema electoral. Que también se terminó siendo a medida porque ahora estamos de nuevo diciendo que el código electoral y que la ley electoral hay que de nuevo volver a revisarla. Y ahora en esta gestión de gobierno del periodo 2024-2028 se han planteado 10 reformas. Y una precisamente esa reforma es la reforma del sistema educativo dominicano. Pero mira cómo empezó, hablando de la fusión. Pero si tú lo analizas, dice, ¿cuál debió ser el circuito para llegar a ese nivel de fusión? Por el primer punto es que nosotros debíamos definir cuál es el modelo educativo que necesita el país. Claro. O sea, tú dices, mira, lo primero es cuál es el modelo educativo que nosotros necesitamos para formar los recursos humanos que necesita la sociedad, por un lado, para que se inserte de forma productiva al mundo del trabajo, y por otro lado para que sea ciudadano decente. Porque cualquier modelo educativo lo que va a generar son dos grandes salidas. Uno, que va por el lado de tener gente con las capacidades y las competencias necesarias para insertarse en el mundo del trabajo, no importa de la educación inicial hasta la educación, digamos, superior o la salida técnica profesional. Lo que se está buscando el sistema es que yo garantice que la gente que estoy formando se inserte exitosamente al mundo del trabajo. No importa que sea como inversionista, como emprendedor o como empleado. Claro, pero al fin y al cabo que se inserte. Claro. Y por el otro lado, lo que busco con el sistema es tener gente con conductas éticas morales adecuadas, porque eso tiene un peso específico naturalmente también en garantizar la rentabilidad y el mejoramiento de la inversión y del gasto. Con gente corrupta y con comportamiento inadecuado que van al Estado a hacerse de riqueza, entonces tampoco no va a ayudar. Bueno, y ahí el mismo paternalismo mismo del Estado. Así de es, los gobiernos. O sea, siempre he criticado mucho el que se quiera pues pagar favores o trabajos políticos con posiciones dentro del tren gubernamental. Porque entonces la administración pública se ve obligada a ocupar lugares que quizás son lo que ahora pesan, con quien no te está dando el rendimiento que necesitas para cumplir tu misión. Entonces, pero ahí has planteado y me das a luz en una de mis ocupaciones mentales, y es que cuando hablas de integración, cuando hablas de reestructuración, tú piensas en desvinculaciones. Las desvinculaciones, para mí, me corregirás, estamos hablando de aumento del desempleo. Así es. Y el desempleo, si no le buscas una salida eficiente, como bien explicas, o sea, las posibilidades de insertarte en el ámbito productivo, o sea, ser productivo, no necesariamente desde una nómina del gobierno, entonces te quedas en la calle. Así es. Porque si no tienes la formación, la disposición, el estímulo para poder hacer otras labores que nosotros vamos a tener en la calle. Claro, y por ese lado, mira, cuando hay procesos así de fusión, de eliminación de instituciones, los norteamericanos usan un concepto que se le denomina como el outplacement, que no es más, que si tú lo traduces al español sería como la reubicación. Yo puedo incluso reconocer que de alguna forma eso se ha planteado en el ámbito de estas reformas, sobre todo de la administración pública, de que se está planteando alguna salida en función del impacto que va a tener en el personal que se va a ver afectado por esos cambios, por esas eliminaciones. De inicio, digamos, todas las áreas que se llaman de apoyo, de staff y asesora, háblese de las áreas de recursos humanos, administrativa financiera, de comunicación, jurídica, de tecnología de la información, que son las áreas asesoras y de staff y de apoyo. Al tú fusionar, evidentemente se va a quedar una sola unidad. Claro. Y entonces se queda un solo incumbente. Pero cuando tú fusionaste dos, son dos encargados de comunicación, dos encargados de administrativo financiero. No. Entonces, bueno, se sabe que esas son las áreas que se ven más afectadas, porque las áreas misionales tú las vas a tener que mantener. Digamos, si tú fusionaste al Ministerio de Educación Superior, todo lo que tiene que ver con la rectoría y la regulación de la educación superior se tiene que mantener. Igual, y el MINER tiene que mantener la rectoría y la regulación del sector educativo preuniversitario, igual que el diseño de currículo, que son las áreas misionales. Pero todas las otras que son de apoyo y de staff, al tú fusionar, tienes que eliminar un incumbente y toda la estructura
de mandos directivos y mandos medios y técnicos que hay, tienen que evidentemente buscar una salida. Y lo que se ha buscado es ese concepto del outplacement, que es cómo logramos la reubicación de esa persona. En este caso al Estado se le facilita porque serían en otras instituciones públicas, o en la medida también porque en algún momento también entiendo que se van a plantear, al momento también de fusionar, se estarían creando otras instancias, pero al fin y al cabo va a haber una afección importante de personal, de directivos, mandos medios de las áreas de estas asesoras, que evidentemente si no hay una política clara de outplacement o de reubicación de ese personal, evidentemente que tú vas a incrementar los niveles de desempleo. Y como el Estado no está buscando rentabilidad financiera, sino rentabilidad social, entonces tiene que evidentemente tener una mirada importante. Claro, porque puede ser peligroso. Claro, y en la empresa privada eso no es un gran problema, lo hemos vivido. Recuerdo la reestructuración en el caso de Codetel, por ejemplo, cuando era Codetel, que en los años 90, 80, 90 hizo todo un proceso de reingeniería y sacó muchísima gente a la calle, bueno, porque al final, por la reingeniería de los procesos, se entendía que no todo aquel que no estaba vinculado de forma directa o indirecta a la prestación del servicio de telecomunicaciones y no se entendía claramente su rentabilidad, productividad en el trabajo, no era necesario. Y a la empresa de alguna forma, si bien es cierto, tenía una preocupación, pero no era un tema, digamos, sino que la empresa estaba buscando hacer sostenible su rentabilidad financiera. Y si tenía que sacar gente, porque eso por el pasivo laboral lo iba a sacar. En el Estado un poco se manejan las cosas con otro criterio. Y entonces, bueno, aunque no hay una propuesta clara de esa reubicación. Pero estamos hablando del mismo paternalismo, o sea, nos da pena. En el sector privado, en las empresas privadas, la pena no existe. Así es. O sea, es lo que tú hablabas del principio, es rentabilidad. Usted me es rentable, usted me es productivo o no, porque esto no es un centro de asistencia social. O sea, esto es una empresa que tiene que... Y a veces quizás, Pedro, es pues manejar el Estado con un sentido empresarial. No me responda. Volvemos, enseguida hacemos una pausa y volvemos con Pedro Guerrero hablando de este tema tan interesante. Todo lo bueno tiene un gran comienzo. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. El equipo que no se rinde, de buena que da más. Desde el sur al norte, del este al oeste, ponemos el corazón en el crecimiento de la gente. No hay que esperar mañana, el mañana es el presente. Juntos alcanzamos cada meta pendiente. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Un equipo que no se rinde, gente buena que da más.
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros, Pedro Guerrero, Ángela Torres de Mujer a Tres Tiempos, hablando de reestructuraciones, absorciones, integraciones, y porque nos ocupa la mente y creemos, Pedro, que este tipo de proceso es interesante, es importante, que la intención realmente es eficientizar de manera muy positiva las instituciones, sobre todo del Estado. El asunto es tener el cuidado de que todo el proceso se cumpla de manera que satisfaga pues esa intención. Hay que, te preguntaba realmente qué tanto debe convertirse el manejo de las instituciones estatales con un criterio más empresarial que paternal. No, evidentemente, eso no, creo que eso no debería ni siquiera, o sea, no considerarse porque, como te digo, el Estado siempre va a buscar rentabilidad social y no rentabilidad financiera. Ahora, eso no quita, y es común para cualquier organización, importe sea pública, privada o ACFL, asegurar el tema de la eficacia y la eficiencia. Y la eficacia va por el lado de entregar de forma oportuna, pertinente y con los atributos de calidad los servicios que yo ofrezco a un usuario, a una población. Y eso es lo que me garantiza al final la rentabilidad social. Y eso lo busca el Estado. Entonces pero lo mismo las empresas privadas tienen que ser eficaces. Y la eficiencia viene por el lado de cómo logramos entregar esos servicios con menos tiempo, menos recursos. Y voy a usar una palabra muy dominicana, sin menos de guañingue de la gente. Con un alto nivel, mayor nivel de compromiso. Claro. O sea, la empresa quiere, la intención aquí busca ahorrar tiempo, recursos, produciendo el bien y servicio que va a entregar al ciudadano, pero al mismo tiempo sí que la gente se desgaste. Parte de la eficiencia es que la gente se realice en el trabajo de forma personal y profesionalmente. Claro. Y es un tema importante. Y yo, si alguien preguntara, empezar a decir, bueno, estos procesos, ¿cómo deberíamos manejarlos? Bueno, teniendo claro el concepto de eficiencia y eficacia, y ya nos meteríamos incluso a decir cuáles son, desde mi punto de vista, las tres grandes dimensiones que una empresa debiera estar manejando e interviniendo a lo interno de la organización para garantizar esa eficiencia y esa eficacia en términos generales. Que no sé si te parece que abordemos a tres. Claro, por favor. Mira, yo pienso que hay la primera dimensión. Y pongamos la coletilla para cohesionar una cultura de calidad de una organización y entendamos calidad con dos dimensiones básicas. Uno, porque lo que yo te estoy entregando tiene los atributos que el usuario quiere, y por otro, porque le genera satisfacción a sus necesidades. Eso es calidad. Yo te entregué lo que te estoy entregando con todos los atributos y bajo los parámetros que yo diseñé para entregártelo, y por un lado, cuando tú lo recibiste, te satisface su necesidad y tú no tienes queja al recibirlo. ¿Y cómo hacemos eso? Mira, dice, la primera dimensión que se tiene que trabajar en las organizaciones es fortalecer los temas de carácter normativo. Cuando uno habla de la palabra normativo, alguna gente se va por el lado de los factores de carácter legales. No, normativo es todo aquello que condiciona cómo se trabaja en una organización. Y eso va por el lado de una institución pública, de la ley, el reglamento, las disposiciones, resoluciones, por el lado de una empresa privada, los estatutos que crean esa organización, y después todas las políticas que la norman. Pero normativo también es cuando se diseña y se hace el proceso de planificación. ¿Por qué es normativo? Porque cuando yo planifico, que yo estoy normando lo que hay que hacer en el tiempo, a corto, mediano y largo plazo. Por el lado de los procesos. Okay. Entonces, los procesos también norman porque te dice cómo se hace el trabajo y quién hace qué. Por el lado del diseño organizacional, porque te dice cómo nos organizamos y cómo se toman decisiones y cómo se gestionan las personas y cómo se gestionan los recursos.
Todo eso es normativo. Y te dice, para que lo normativo funcione, tienes que cumplir con 3 características básicas. Uno, que esté técnicamente bien hecho. Técnicamente significa que responde a una necesidad real que la institución necesita. 2, que simplemente yo tengo el manual de puesto, tengo el manual, la planificación, tengo los procesos. Pero si no lo implemento, no va a lograr resultados. Letra muerta. Y tercero, que tenga sistema de consecuencia. Gracias. Que tenga sistema de Gracias. Eso justamente antes de salir para el programa decía. O sea, si no hay una consecuencia, no se implementa una conducta. Lamentablemente. Así es. O sea, los seres humanos somos así. Y yo creo que no, los seres vivos somos así. Así es. O sea, porque aún con los animales, para entrenar a un perrito, tú le dices muy bien y le das un premio. ¿Verdad? Así es. O lo aísla para que no cometa esa conducta o sencillamente no lo premia. Entonces, tanto el de la manera quizás negativa o positiva, ¿verdad? Eso no se hace a qué bien lo has hecho y te felicito. No, es que es una obligación tuya y yo te pago y tú obligado tienes que hacerlo. Entonces eso no estimula. Eso no genera el nivel de compromiso que te lleva a realizar una labor orientada a la excelencia. Totalmente. Entonces, dice, esa es la primera dimensión para asegurar esa eficiencia y eficacia y tener una institución que se mueva hacia una gestión de calidad. Es fortalecer todos los temas normativos. Y tiene que esté bien hecho, que simplemente y que tenga sistema de consecuencias. Y mira, tratas un punto ahí que es muy interesante, que a mí siempre me llama mucho la atención con el asunto de los procesos. Si bien es cierto que cada uno de esos elementos que has mencionado son vitales para una buena gestión, siempre me preocupan los procesos, porque yo digo que si el proceso afecta el resultado, hay que revisar el proceso. Totalmente, totalmente. Entonces, hay una serie de mecanismos que a veces se implementan que definitivamente te hacen imposible llegar al objetivo. Claro. Los procesos, al fin y al cabo, están hechos para 3 cosas básicas. Uno, para ser eficiente a la organización, significa hacer entregas con menos tiempo y menos recursos, porque cuando tú tardas más tiempo e inviertes más recursos necesarios, va a afectar la rentabilidad social. Y tercero, para satisfacer las necesidades del usuario, del ciudadano que tú le estás brindando ese servicio. Para eso son los procesos. No es para tener en este caso un manual se llama famoso manual de política, proceso y procedimiento. No, son para poder hacer que la institución se haga más eficiente y eso implica ahorrar tiempo, recursos para lograr el objetivo de la rentabilidad social de la organización. Y el otro punto importante es que depersonaliza la organización. No hace a la institución dependiente de la persona. Claro, eso es importantísimo. Porque ya todo está parametrizado. Todo, se sabe cómo hay que hacer las cosas y tú lo que haces es que engancha a la persona en esa manera de hacerlo y entonces cuando la persona se va sigue el procedimiento y el otro simplemente se engancha. Cuando la persona se va se engancha en el mismo procedimiento y te estandariza a la organización. Entonces, evidentemente, para mencionar uno de los aspectos normativos que tiene que ver con la gestión de proceso de la organización. La segunda dimensión importante, porque alguien dirá, mira, tenemos todo normado, está bien hecho, porque responde a una necesidad. Se implementó porque teníamos la capacidad y los recursos para hacerlo. Le pusimos sistema de consecuencias y eso de alguna forma condicionó a la gente que iba a trabajar en esa organización. Dije, eso es suficiente. No, hay otra parte importante que muchas veces lo perdemos de vista y tiene que ver con trabajar los temas de la cultura. Nosotros le llamamos la cultura tangible e intangible de una organización. Pero todo eso está orientado a desarrollar el sentido de identidad, pertenencia, orgullo y compromiso de la gente con la organización. Bueno, Pedro, espérate. Que eso es vital. O sea, hay empresas, instituciones, y bueno, incluso instituciones. Yo siempre menciono, yo no sé en este momento, pero por mucho tiempo, el tú decir que tú eras un ban centraliano era un asunto que te colocaba en otro nivel, porque tú sentías orgullo de pertenecer a esa institución. O sea, cuando tú te levantas y a veces, y me ha pasado a mí, o sea, lo hablo de mi propia experiencia, que he sabido en instituciones, de la 3003 en la que he estado, de llegar un domingo. Y la gente de aquí, ¿dónde está? O sea, la alegría que te produce ir al lugar
donde tú vas a aportar tus conocimientos. Claro. O sea, pierdes el sentido de la ubicación, del tiempo, porque te entusiasma volver al lugar. Totalmente. Y eso es fundamental. O sea, tú no puedes tener hacer que una organización tenga un desempeño consistente sin apelar a los temas más emocionales. Claro. Y que están vinculados a los valores que tiene una organización. Yo hace un tiempo que escribí un artículo que se llama el costo económico de no tener valores, de cuando una organización no tiene valores, cuando una persona, ¿cuánto cuesta no tener valores? El ejemplo siempre pongo, lo vi los otros días también, no solamente en Japón, sino que lo vi también, creo que fue no recuerdo si fue una ciudad de Inglaterra, el tema, esa casita que hay, donde la persona que tiene un huerto, toda la mañana saca su producto, deja cambio y se va. Exacto. Y la persona van, toman la mercancía que quieren, se devuelven ellos mismos y se van. Y eso nadie lo toca. Y eso nadie lo toca. Porque hay un valor implementado. Hay un valor de la honestidad, de la transparencia, de no tomar lo ajeno, digámoslo así. Y dice, ahora, ¿cuánto cuesta no tener eso? Entonces te lo voy a poner en este ejemplo. Si fuéramos en otro contexto, tú necesitas a un vendedor ahí, necesitas a un supervisor, necesitas cámaras. Para supervisar a quien está supervisando. Dice, ¿cuánto cuesta eso? Y la única diferencia es no tener valores. O sea, cuando una organización no trabaja solo a base de valores, tú le incrementas el costo. Porque entonces el tema de la responsabilidad del compromiso se pierde. Mira, el problema es que instalar y mantener eso en un ser humano no es fácil, en un lugar donde no es común. ¿Ves? Así es. Porque ese tipo de comportamiento te coloca en un ámbito, o sea, en una situación difícil. Así porque es. tu comportamiento confronta a lo que es común. Claro, y no aumentar los detalles, digamos, por esa es una segunda dimensión. Trabajar el desarrollar el sentido de identidad, pertenencia, orgullo, compromiso. Mira que te lo pongo, el sentido de identidad, pertenencia, orgullo y compromiso. Porque y eso se trabaja en el hipotálamo. Mira que la parte normativa es más de la parte frontal de la corteza, porque es más racional. Pero esta se trabaja más la parte de la emocionalidad. Y se sabe además que lo que hace consistente la conducta de una persona son sus valores, no su conocimiento. Y la otra dimensión, evidentemente, que se va a tener que trabajar es tener gente con competencia. Sí. Normar la organización, trabajar el sentido de orgullo y pertenencia y al mismo tiempo tener gente con capacidad técnica dura, digámoslo así, porque no basta con tener los valores, la motivación, el compromiso, si no tiene tampoco la capacidad para... Entonces hay que combinar esos tres elementos, digamos, que son los que te dan la integralidad para tener una organización orientada hacia la calidad. El Estado debiera, como quiera, trabajar en estas tres dimensiones. Cuando tú lo analizas, algunas veces vamos a tener brechas, pero digamos eso es lo que hoy te va a garantizar que nosotros tengamos unas organizaciones públicas, privadas. En el caso de la organización pública, que garantiza la rentabilidad social. En el caso de una organización privada, volvemos al punto de origen, rentabilidad financiera. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que hay muchísimo por donde seguir cortando, abundando, profundizando sobre este tema que nos impacta a todos. Así o sea, hay temas que interesan a un solo sector. Sin embargo, esto nos involucra a todos los seres humanos. En este caso, a todos los dominicanos, no solamente a los miles y miles de empleados del Estado dominicano, sino a todos. Poder tener una vida productiva y satisfactoria quizás es y debe ser el fin de todos. Así es. O sea, prepararnos, saber que no tenemos que depender de un solo empleo en una sola institución, sino que estemos preparados para esa movilidad, porque tenemos los conocimientos, la disposición, los valores para poder producir el sustento diario y hasta un chin más. Para los placeres, ¿verdad? Totalmente. Entonces, creo que tú y yo estamos de acuerdo de que siempre puede ser útil e incluso necesario esas transformaciones. Lo importante es que se cumplan cada uno de estos puntos que hemos desglosado, en el que interviene todo lo que es técnica, todo lo que es ciencia, pero todo lo que es puramente humano, lo que son los valores y esa intención de crear un Estado dominicano de un servicio de alta calidad y que quienes
ejerzamos esas labores diariamente, lo hagamos con toda la entrega, con toda la dedicación y la profesionalidad. Eso va a redundar en el bienestar de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de la sociedad y del país entero. Totalmente. Esperemos que eso sea así y que estas propuestas de transformaciones, de reforma, pues se den en su tiempo con éxito, con respeto y con un criterio realmente técnico. Muchísimas gracias, señor Guerrero. Usted está invitado permanentemente. Bueno, a tus órdenes siempre. Y a ustedes muchísimas gracias por compartir con nosotros y será hasta un próximo Mujer a Tres Tiempos donde nos volveremos a encontrar.